¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? La Unión Europea es, sin duda, uno de los bloques regionales de integración más importantes y más avanzados a nivel mundial. Tiene sus detractores incluso dentro de los propios países europeos. Pero mirándolo desde fuera, desde la academia, como yo lo veo, siguiendo el tema de la integración hace muchos años, la pregunta que yo haría a los detractores de la Unión Europea es la siguiente. ¿Qué hubiera pasado con Europa y con cada uno de los países que hoy forman parte del bloque si no hubieran estado dentro de la Unión Europea? ¿Qué hubiera pasado en el mundo? Porque Europa es parte integrante de un proceso global, un actor protagónico en el comercio, en las inversiones, en las finanzas mundiales, en la política mundial. La Unión Europea ha atravesado a lo largo de varias décadas todos los procesos y etapas de integración hasta llegar a lo que es hoy día, una unión económica. Primero fue cuando el tratado original, un esfuerzo de integración a nivel básicamente comercial y de otros aspectos, sobre la base de proyectos de integración parciales que ya existían, Benelux uno de ellos. Así, la Unión Europea primero se llamó Comunidades Económicas Europeas, cuando fue avanzando en su proceso de integración hacia principios de los años 90, logró consolidar su mercado común y se convirtió en el mercado común europeo. Dejó de llamarse Comunidades Económicas Europeas y pasó a llamarse Mercado Común porque ya estaba en la etapa del mercado común. El factor clave para iniciar este proceso fueron eh, los tratados vinculados a los temas migratorios, famosos acuerdos de Schengen, ¿no? Pero tiene un conjunto de otros aspectos el mercado común que ya significa un proceso complejo de integración. Y de ahí, hasta principios de los 2000, los acuerdos de Maastricht, se consolidó lo que se llama la Unión Económica, que principalmente implica, además de todo lo anterior, que ya forma acumuladamente parte de este proceso de integrador, sino también este proceso pasa por la integración de sus políticas monetarias y fiscales. Por el Banco Central Europeo, una sola moneda, el euro, que ya actúa como plena moneda, medio de cambio, reserva de valor y unidad de cuenta, y no solamente como unidad de cuenta y reserva que ya existía con el nombre de ECU anteriormente. Banco Central Europeo entonces sustituye a los bancos centrales de los países miembros, se convierte en el gran banco central de los bancos centrales y los países dejan de emitir sus monedas nacionales y emiten cada uno el euro, que es la moneda del grupo. Entonces, es un proceso complejo. El siguiente paso sería que la Unión Europea se convierta en los Estados Unidos de Europa, y cambie de nombre a propósito de esa etapa final de integración, como lo es Estados Unidos de América. Y allí lo que le falta es que todos los países miembros aprueben la Constitución Europea. Ya existe un proyecto de Constitución Europea. En algunos países fue aprobado, en pocos, pero en varios rechazado. No es el momento, parece, para este tema. Y varios de los otros aspectos que incluye la Unión Europea como unión ya política final, Estados Unidos de Europa, ya existen fuerzas policiales comunes, fuerzas militares que también trabajan comúnmente, política exterior común, ¿no? Y lo que ya existe también es una coordinación entre los miembros, entre los 27 países miembros que van rotando alfabéticamente en la coordinación del trabajo político de la Unión. No se dan las condiciones en este momento, pero en algún momento se darán y la Unión Europea avanzará hasta esta etapa. Quiero decirles con esto que es un proceso complejo la integración. Y a ese proceso donde en este momento existen 27 países miembros titulares con plenos derechos y con 4 idiomas oficiales, 7 países, ¿no? Con idiomas diversos, pero que están integrados, hacen un esfuerzo común, tienen un Parlamento Europeo que ya tiene acciones vinculantes, ¿no? Miembros se eligen por voto popular en los diferentes países del bloque. A esta Unión Europea quieren ingresar varios países. Turquía está intentando ingresar desde el año 2004. Macedonia del Norte desde el año 2005. Son candidatos ya oficiales. Montenegro desde el año 2010. Serbia desde el año 2012.
Albania en el año 2014, Bosnia y Herzegovina en el año 2022, Ucrania, Moldavia y desde el año 2022 y Georgia desde el año 2023 está también aspirando a formar parte. Es decir, de los 27 países hay, y no me basta, hay 9 que están en proceso de ingresar y eso tiene todo un protocolo porque tienen que alinearse las políticas, no es solamente inscribirse, sino que tienen que formar parte de todo un bloque en que, para gozar de los beneficios del bloque, hay que también cumplir ciertas obligaciones, ciertos requisitos, y en eso están. Y habrán otros países que seguirán integrándose. Yo dejo estas preguntas para quienes todavía mantienen posiciones más nacionalistas, chauvinistas, que plantean que la integración europea es un tema que no es tan beneficioso. Primero, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado en la crisis, no de la pandemia, la crisis de 2008, 2009, 2010, 2008, 2009, 2010, la crisis financiera que se originó en Estados Unidos, pero que terminó contagiando a todo el mundo, si la Unión Europea no hubiera estado sólida? ¿Qué hubiera pasado con algunos países, como Portugal, España, Grecia, que sucumbieron tremendamente en esos periodos? Y fue gracias al apoyo que dentro de la Unión Europea tuvieron, pudieron salir adelante. Y Europa mismo se benefició de no tener una crisis, porque en un contexto global en el que estamos, que el país que está en crisis, si no es ayudado, contagia a todo el mundo, porque el mundo está interconectado. Y Europa está mucho más que interconectada. Fíjense ustedes, de $100 que los europeos dedican a su comercio mundial, $60 lo comercian entre ellos y el 40 con el resto del mundo, Estados Unidos, China, etc. 60 lo comercian entre ellos. Por lo tanto, lo que le pasa a cualquiera afecta al resto, estén o no integrados. Y por supuesto, si están integrados, es mucho más importante. Segundo, ¿cómo podría Europa haber actuado en medio de la pandemia, en medio incluso de la guerra actual entre Rusia y Ucrania, si no estuviera unida? ¿Cómo podría haber afrontado crisis políticas, situaciones de conflictos internacionales, crisis sanitarias? Hay que hacerse esa pregunta. El costo de la integración, porque existe, uno pierde cierta soberanía nacional, si no pregúntenle a Inglaterra. Hoy día hacemos una encuesta en Inglaterra y claramente Inglaterra se equivocó con el Brexit. Pero se equivocó porque algunos en Inglaterra, los hay en todos los países, con criterio bastante demagógico, pretendieron explicar a parte de su población, y la convencieron de esto, porque el Brexit ganó en un referéndum, ¿no?, que la causa de los problemas que tenía Inglaterra, entiéndase, problemas migratorios, problemas de desempleo, problemas de bajo el nivel de vida, bajan el nivel de estándar de vida, ¿verdad?, eran debido a que formaban parte de la Unión Europea. Y los jóvenes fueron convencidos en Inglaterra de este argumento que sin mayor datos, pues sin mayores datos, fueron aceptados. Lo cierto es que Inglaterra ha perdido saliendo de la Unión Europea. Punto que cuando ya había salido quiso regresar, algunos quisieron, pero ya no era posible. Pero no solo perdió Inglaterra, perdió también la Unión Europea, porque la relación entre Inglaterra y el continente europeo es una relación histórica muy sólida. Y perdió el mundo también, es un pierde-pierde, ¿no? De manera que este es un ejemplo de cómo a veces criterios políticos internos, locales, nacionales, regionales, pueden alterar la vida de toda la gente con resultados que van en contra de lo que supuestamente va a ocurrir a favor de la población que ha votado por, en este caso, por la salida de Inglaterra. En realidad, Inglaterra nunca estuvo del todo en la Unión Europea, no formaba parte del acuerdo Schengen, tenía su propio estatuto migratorio cuando estaba dentro de la Unión Europea, tampoco formaba parte de la zona euro, no formó parte de los acuerdos Maastricht, mantuvo su Banco de Inglaterra, su Banco Central, mantuvo su libra esterlina y nunca quiso formar parte nunca quiso avanzar cediendo esos aspectos de soberanía que la integración efectivamente supone, pero a cambio de algo superior. Uno cede soberanía nacional para tener un beneficio mayor con el grupo. La Unión Europea
es una de las experiencias más importantes de la integración a nivel mundial y lo que todos aspiramos es que ese proceso de integración continúe fortaleciéndose, que sigan ingresando socios y que el proceso termine finalmente en los Estados Unidos de Europa, que sería el siguiente paso.